Transfiguración de Jesús. 6 días después toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan y los lleva, a ellos solos, aparte, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés, y conversaban con Jesús. Tomó la palabra Pedro y dice a Jesús: Rabí, qué bueno es estar aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué responder, ya que estaba atemorizado. Entonces se formó una nube que le cubrió con una sombra, y vino una voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y de pronto, mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que Jesús solo con ellos. Y cuando bajaban del monte les ordenó que nadie contase lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos. Narra el Santo Evangelio que unas semanas antes de su pasión y muerte, subió Jesús a un monte a orar, llevando consigo a sus 3 discípulos predilectos, Pedro, Santiago y Juan. El Señor llevó consigo a los 3 apóstoles que más le demostraron su amor y su fidelidad. Pedro, que era el que más trabajaba por Jesús. Juan, el que tenía el alma más pura y más sin pecado. Santiago, el más atrevido y arriesgado en declararse amigo del Señor, y que sería el primer apóstol en derramar su sangre por nuestra religión. Jesús no invitó a todos los apóstoles, por no llevar a Judas, que no se merecía esta visión. Se celebra un momento muy especial en la vida de Jesús, cuando mostró su gloria a 3 de sus apóstoles. Nos dejó un ejemplo sensible de la gloria que nos espera en el cielo. Jesús se transfiguró en el monte Tabor, que se encuentra en la Baja Galilea a 588 metros sobre el nivel del mar. Este acontecimiento tuvo lugar aproximadamente un año antes de la pasión de Cristo. Los personajes que hablaban con Jesús eran Moisés y Elías. Moisés fue el que recibió la ley de Dios en el Sinaí para el pueblo de Israel. Representa la ley. Elías, por su parte, es el padre de los profetas. Moisés y Elías son, por tanto, los representantes de la ley y de los profetas, respectivamente, que viene a dar testimonio de Jesús, quien es el cumplimiento de todo lo que dictan la ley y los profetas. Ellos hablaban de la muerte de Jesús, porque hablar de la muerte de Jesús es hablar de su amor, es hablar de la salvación de todos los hombres. Precisamente, Jesús transfigurado significa amor y salvación. 6 días antes del día de la transfiguración, Jesús les habló acerca de su pasión, muerte y resurrección, pero ellos no habían entendido a qué se refería. Les había dicho, también, que algunos de los apóstoles verían la gloria de Dios antes de morir. Pedro, Santiago y Juan experimentaron lo que es el cielo. Después de ellos, Dios ha escogido a otros santos para que compartieran esta experiencia antes de morir. Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Santa Teresita del Niño Jesús y San Pablo, entre otros. Todos ellos gozaron de gracias especiales que Dios quiso darles, y su testimonio nos sirve para proporcionarnos una pequeña idea de lo maravilloso que es el cielo. Santa Teresita explicaba que es sentirse como un pajarillo que contempla la luz del sol sin que su luz lo lastime. Les compartimos 8 datos que todo cristiano debe conocer sobre la transfiguración del Señor. 1. Transfiguración significa cambio de forma. La palabra transfiguración proviene de las raíces latinas trans, a través, y figura, forma o aspecto. Por lo tanto, significa un cambio de forma o apariencia. Esto es lo que le sucedió a Jesús en el evento conocido como la transfiguración. Su apariencia cambió y se volvió gloriosa. 2. El Evangelio de Lucas pronostica la transfiguración. En el Evangelio de Lucas 9:27, al final de un discurso a los 12 apóstoles, Jesús agrega misteriosamente: Pues de verdad os digo que hay algunos, entre los aquí presentes, que no gustarán de la muerte hasta que vean el reino de Dios. Esto a menudo se ha tomado como una profecía de que el fin del mundo ocurrirá antes de que la primera generación de cristianos muriera. Sin embargo, la frase reino de Dios también puede referirse a la expresión externa del reino invisible de Dios. 3. La transfiguración fue presenciada por los 3 discípulos principales. La transfiguración ocurrió en presencia de los apóstoles Juan, Pedro y Santiago, los 3 discípulos principales. El hecho de que Jesús solo permitió que 3 de sus discípulos presenciaran el evento pudo haber provocado la discusión que rápidamente se produjo sobre el cuál de los discípulos fue el más grande. 4. El lugar donde ocurrió la transfiguración no se conoce con exactitud. San Lucas declara que Jesús llevó a los 3 a la montaña para orar.
A menudo se piensa que esta montaña es el monte Tabor, en Israel, pero ninguno de los evangelios lo identifica con exactitud. 5. La transfiguración sirvió para fortalecer la fe de los apóstoles. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, la transfiguración de Cristo tiene por finalidad fortalecer la fe de los apóstoles ante la proximidad de la pasión. La subida a un monte alto prepara la subida al Calvario. Cristo, cabeza de la Iglesia, manifiesta lo que su cuerpo contiene e irradia los sacramentos, la esperanza de la gloria. 6. El Evangelio de Lucas es el que da más detalles de este evento. San Lucas menciona varios detalles sobre la transfiguración que otros evangelistas no hacen. Por ejemplo, anota que esto sucedió mientras Jesús estaba orando. Menciona que Pedro y sus compañeros estaban dormidos y cuando despertaron, vieron su gloria y los 2 hombres que estaban con él. También menciona que Pedro sugirió poner tiendas mientras Moisés y Elías se iban. 7. La aparición de Moisés y Elías representan a la ley y los profetas. Moisés y Elías representan los 2 componentes principales del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Moisés fue el dador de la ley y Elías fue considerado el mayor de los profetas. 8. La sugerencia de San Pedro fue errónea. El hecho de que la sugerencia de Pedro ocurra cuando Moisés y Elías están preparándose para partir, revela un deseo de prolongar la experiencia de la gloria. Esto significa que Pedro está centrado en lo incorrecto. Pedro pierde el punto y quiere quedarse en la montaña, al contrario del mensaje de Moisés y Elías que han estado exponiendo. Como una expresión aparente de esto, ocurre una teofanía. Una nube vino y los cubrió con su sombra, y tuvieron miedo cuando entraron en la nube. Y una voz salió de la nube diciendo: «Este es mi Hijo, mi elegido. Escúchenlo». ¿Qué nos enseña este acontecimiento? Nos enseña a seguir adelante aquí en la tierra, aunque tengamos que sufrir con la esperanza de que Él nos espera en la gloria en el cielo, y que vale la pena cualquier sufrimiento por alcanzarlo. A entender que el sufrimiento, cuando se ofrece a Dios, se convierte en sacrificio, y así, éste tiene el poder de salvar a las almas. Jesús sufrió, y así se desprendió de su vida para salvarnos a todos los hombres. A valorar la oración, ya que Jesús constantemente oraba con el Padre. A entender que el cielo es algo que hay que ganar con los detalles de la vida de todos los días. A vivir el mandamiento que Él nos dejó: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Habrá un juicio al final que se basará en el amor, es decir, en cuanto hayamos amado o dejado de amar a los demás. Dios da su gracia a través de la oración y los sacramentos. Su gracia puede suplir todas nuestras debilidades.